Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Catalá, vengo de la Universidad de Alicante y bueno, os presento esta comunicación titulada, como veis, Más allá de la ciencia ficción, y en la que trataremos de establecer un paralelismo entre el diagnóstico de los autores críticos en ciencias sociales y las distopías cinematográficas. Este carambola que intentamos hacer, a ver si se entiende nuestras intenciones. Como objetivos tendríamos compilar, por una parte, el diagnóstico de estos autores críticos, el diagnóstico que hacen sobre el capitalismo y su futuro. Luego, listar películas y series de televisión de grandes corporaciones audiovisuales estadounidenses, mayormente de Hollywood, que ofrecen distopías extrapolativas. Analizar el contenido de estas producciones audiovisuales a la luz del diagnóstico de los autores críticos. Contrastar las previsiones de estos autores con los mundos futuros que aparecen en las distopías audiovisuales y, con todo, pues elaborar una tipología de estos productos audiovisuales, ¿no? Ese es el conjunto de la investigación en diferentes fases que hemos desarrollado. Vale, actualmente nosotros nos planteamos que en realidad la crisis se ha convertido en un trending topic, ¿no? Es una cosa que está completamente arraigada ya desde finales de los 90, pero especialmente a partir de 2008, lógicamente. También con una fecha clave en el 2001, con lo de las Torres Gemelas. En fin, hay varios hitos que nos sitúan en un estado de crisis permanente, ¿no? Y esto es identificado no únicamente por los autores críticos, altermundistas, marxistas, etcétera, sino por también pues, instituciones tan del sistema como el World Economic Forum. Y vaya, pues al final eh, la única diferencia que habría, o sea, todo el mundo está de acuerdo, tanto medios de comunicación, establishment, autores críticos, en que hay un momento particularmente crítico, pero estos autores críticos, en los cuales nosotros nos apoyamos, responsabilizan de ese momento crítico el desarrollo del capitalismo. Y el Foro de Davos, pues, lo tiende a tratar, o otras partes del establishment lo tienden a tratar como diferentes problemas técnicos que tienen que abordarse de manera aislada como cuestiones técnicas, ¿no? Bien, aquí esto, disculpad que salga así, es un collage de diferentes informaciones que podemos encontrar en la web, tanto en periódicos de primera línea, tipo The Guardian, El País, Figaro, lo que sea, y webs tan poco sospechosas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la NASA, la ONU, etcétera, ¿no? En todas esas webs acaban apareciendo, ya digo, diferentes referencias a posibles catástrofes, a momento crítico, a los límites del ecosistema, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Vale, y entre lo que aborda directamente los autores críticos, que ahí tenemos un listado, no voy a leer, podéis ver Harvey Goldstein, etcétera, diferentes autores que son los que hemos utilizado para este trabajo. Se centran en cuatro elementos centrales, o se podrían resumir esos diagnósticos en cuatro elementos: automatización, financiarización, desposesión y lex mercatoria. La automatización, pues ya todos sabemos exactamente lo que es, y ligada a ella la robotización, implica un incremento del paro y también menor generación de valor global, porque, bueno, esto sería un poco complicado de explicar, pero el valor en el capitalismo solo se puede extraer del trabajo vivo, de las personas, no de los robots, ¿no? Por tanto, cuanto mayor es la automatización, mayor es la caída acumulada del valor. Bueno, y se estima esta automatización implica que se exprime cada vez más al trabajador, entre ellas a través de la tecnología, y los TIC son claramente un ejemplo, ¿no? Que nos obliga a estar permanentemente conectados y en diferentes funciones. La financiarización es una tendencia también del capitalismo de los últimos tiempos. Contribuye asimismo al paro por las infotecnologías y de hecho el tejido de trabajo de los bancos, cajas, etcétera, aparte de la concentración de capital que ha habido en este sector, pues cada vez se cargan a más trabajadores, ¿no? Esto implica la consolidación del capitalismo especulativo y parasitario, no productivo, con lo cual también un alejamiento de la acumulación del valor, y el endeudamiento como vía principal para generar riqueza, ¿no? O sea, no hay
No hay otra vía. El dinero que genera el dinero y no un dinero que se reinvierte para luego obtener más dinero, que esa era la lógica del capital hasta hace unas décadas, ¿no? Luego, el tercer elemento es la desposesión. Tenemos en este caso que hay una apropiación de recursos naturales y de servicios públicos por parte del capital, precisamente por la dificultad para obtener valor y, pues bueno, rastrea el capital transnacional cualquier rincón del mundo para rapiñar absolutamente todos los residuos de valor que queden. Y si es necesario, pues con apoyo militar. Esto tiene implicaciones claras sobre el medio ambiente con el capitalismo situado como principal responsable del cambio climático. Y el cuarto elemento sería la lex mercatoria, que es un elemento superestructural en el que implica que se ha generado a lo largo de los años un entramado institucional y legal al servicio del capital transnacional. Eso ahoga la soberanía de los estados y se vio claramente en el caso de cuando gobernaba Zapatero con el artículo 135. O sea, tenemos que estar pendientes o tener como prioridad aquello que nos dicen desde las instancias internacionales, aunque sea en contra de la propia población. Y bueno, decimos sobre la paradoja de la desregulación hiperregulada porque se habla de un mercado desregulado, libre, el liberalismo, pero al final la realidad es que cada vez hay un entramado mayor de leyes que están al servicio precisamente de que fluya la acumulación para el gran capital. Tantos, vamos a hablar de un capitalismo, o hablan los autores críticos de un capitalismo despótico, y las consecuencias de esos cuatro factores son autodestrucción del capital, sufrimiento de la sociedad y depredación de la naturaleza. Vale. Con todo, el capitalismo, según estos autores, se encamina hacia su final, serán más o menos años, pero el sistema tiende a estar suicidándose, digamos, por esta crisis de valor general. Entonces, lo que dicen, el futuro, a corto o medio plazo, sobre todo medio plazo, es una implosión del sistema que podría dar lugar a un modo sin acumulación con estancamiento generalizado y permanente, competencia feroz por los recursos y las pequeñas burbujas de valor. Autoritariamente se desarrolla una automatización y robotización avanzada solo para unos pocos, contraste con una masa social barbarizada e incompetencia por unos recursos muy escasos, incremento de la precariedad laboral y el paro, intensificación de la segregación espacial, por las élites postcapitalistas vivirían en burbujas hipermilitarizadas, preferentemente en áreas menos afectadas por el deterioro medioambiental provocado por el propio capital, ¿no? Se desaparece la preocupación por el bien común, dictadores, caudillos, en fin, hay una tendencia totalitaria también. También es posible que entre aquella masa social barbarizada convivan islas de organizaciones colectivas, necesariamente en tensión defensiva, que recuperarían las experiencias actuales de autogestión, comunitarismo, etc. Un refuerzo de las tendencias oligárquicas, crisis de legitimación del sistema y su definitivo equilibrio moral, y dificultades para el mantenimiento de la hegemonía con el consiguiente riesgo de guerras frías o calientes. Respecto a la distopía, tampoco nos extenderemos mucho porque justo en este festival habrá un conocimiento bastante notorio de qué significa. Sobre esto ha habido una evolución a lo largo del tiempo, desde la obra de Thomas More en 1516, Tomás Moro. Hay un cambio a principios del siglo XX en el que se inaugura una nueva era del género, sobre todo con la trilogía anglosajona, 1984, Fahrenheit y Un mundo feliz. Y luego hay un nuevo giro de tendencia en el cambio de siglo, que es con en el que se convierte más que la antiutopía de principios del siglo XX, que eran 1984, etcétera, etcétera. Ahora entramos en una fase de distopía clara, ¿no? En que hay un mundo desolado, ¿no? Sobre todo a partir del colapso de la Unión Soviética, del 11 de septiembre y la intensificación de las crisis económicas. Primero fueron las crisis del TIC, luego el ladrillo, en fin, ya. Vale, entonces, ¿cómo se caracterizan esas distopías extrapolativas del siglo XXI? Legitimación total del presente, basándose en que ya no puede haber más cambio porque hemos llegado al fin de la historia. Se presenta un futuro ruinoso que hará añorar anticipadamente el presente y aceptarlo como válido, un presente de hegemonía capitalista y democracia liberal. Y aquí, por ejemplo, conviene, si tenemos en mente una película que tuvo bastante impacto, The Road, protagonizada por
Viggo Mortensen, podemos ver precisamente esto, un futuro absolutamente devastador, y sin vinculación con si ha sido por el capitalismo o no, pero ruinoso al fin y al cabo, con algunos tics de guiños al pasado. De repente encontramos una lata de Coca-Cola y todos se ponen muy contentos, añorando este presente de hegemonía capitalista y liberal, justo con una lata de Coca-Cola, ¿no? En fin, esa es un poco la idea, ¿no? de intentar que el espectador se sienta reconfortado con un presente que cada vez es más distópico en sí, el presente, ¿no? Y cada vez es más crítico, pero necesitas ver las cosas mucho peor para acordarte de tu glorioso y confortable presente. Habría dos tipos de distopía, la crítica y la crítica. La crítica, pues, que es la mayoritaria, sobre todo en Hollywood, conservadora, con anticipación nostálgica del presente, y los factores distópicos no se vinculan al capitalismo. En cambio, la crítica es minoritaria, progresista y con vinculación al capitalismo en el origen. Vale, con lo que hemos trabajado es una muestra que pretendía ser censal, porque con las características que hemos puesto a la hora de hacer la muestra, pues diríamos que están prácticamente todas. Son la lista que tenéis abajo: Artificial Intelligence, Avatar, Blade Runner, Children of Men, etcétera, etcétera. Son blockbusters de Hollywood con al menos $20 millones de presupuesto, o series de televisión de grandes plataformas, estrenadas entre el 95 y el 2020, porque ya a mitad de los 90 se habla abiertamente de crisis sistémica. Producciones que reflejan un futuro distópico o antiutópico a partir de la extrapolación del presente. O sea, se tiene que ver cierto vínculo entre presente y futuro. Situación distópica a partir de la acción y el desarrollo humanos. Por tanto, se descarta las invasiones alienígenas, las catástrofes naturales, etc. Y bueno, ahí tenéis el listado. Se hace, por tanto, a partir de esto un análisis de contenido audiovisual, en el que se interroga a la película, ¿no? O sea, vemos las películas interrogándoles sobre diferentes cuestiones. Una, cuáles son los factores que motivan la situación distópica, cuáles son las formas de gobierno, qué se habla sobre la concentración de la propiedad, si es más monopolio, oligopolio, libre mercado, en fin. Difusión de la tecnología punta, si está en manos de una minoría, si está minoría o difundida a todo el mundo. Cómo se organizan las clases subalternas, si hay segregación espacial de las clases dirigentes, si hay una situación, o sea, si se define el mercado laboral, más paro o más precariedad, cuál es el origen del desastre ecológico, etc., ¿no? Los resultados indican que, por ejemplo, a partir de la gran crisis de 2008 se intensificó la producción de películas sobre futuros distópicos. El ritmo de estrenos es el doble que antes de la crisis. Del 95 al 2008 se estrenan como 1,5 anuales de este tipo de películas. A partir de 2008, en torno a 3. Respecto a los factores que motivan, pues el más habitual son guerras de destrucción masiva, desastres ecológicos al 30%, colapso demográfico, etc. Pero en todos los casos se tratan de riesgos definidos también por el World Economic Forum. O sea, son riesgos que ya el sistema reconoce como reales, ¿vale? No es una cosa ni de las películas ni de los autores críticos solo, sino que hay un consenso sobre que estos riesgos son reales. En el caso del desastre ecológico, es el origen en el 30% de los casos, pero al final acaba apareciendo en el 80%. Pero solo una pequeña parte de ellos conectan ese desastre ecológico con el desarrollo del capitalismo. En consonancia con, bueno, son películas de Hollywood, del centro del capital, ¿no? Se anticipan mundos normalmente con restricciones de libertades, en muchos casos dictaduras. Sobre la concentración de la propiedad, muchas veces cuando hay información sobre ello son tendencias oligopólicas. Esto se sitúa de manera más o menos realista. Los desarrollos tecnológicos, cuando no hay una devastación profunda como en The Road, tenemos desarrollos más allá del actual, pero normalmente destinados a una minoría, a una élite, ¿no? Vale. También se identifica segregación espacial en el 87% de los casos, una amplia mayoría. O sea, los ricos viven en determinadas burbujas o islas
para ellos y el resto pues malvive en el resto de un mundo deteriorado. Y el caso más claro, por ejemplo, es Elysium. Hay variedad de situaciones en cuanto a organización de las clases subalternas. Hay algunas organizadas y que cooperan, otros muchos casos de barbarización. Pues imaginemos, por ejemplo, lo que aparece en Mad Max Fury Road. Bueno, en toda la saga de Mad Max es pues, una masa social barbarizada compitiendo por las migajas de un mundo devastado. Y cuando se refleja el mundo del trabajo, pues en consonancia con todo esto, suele ser un mundo del trabajo más precarizado, con más paro y con más complicaciones, ¿no? Bueno, con todo esto, al margen de que haya 30 películas, nosotros a partir de eso hicimos una, no sé si, me queda un minuto, ¿no? Teóricamente. Bueno, sí, acabo con la tipología. Tendríamos dos variables, una el posicionamiento crítico que pueda tener el director o la producción en conjunto, y el tipo de diagnóstico que hacen. Cuando hacemos un diagnóstico tendencial, similar al de las ciencias sociales críticas, que está basado en ciencias sociales, o sea, es un diagnóstico científico. Si tenemos ese diagnóstico tendencial y un posicionamiento crítico por parte de la producción, tendríamos una tipología, o sea, un tipo de distopía extrapolativa realista crítica. Y la película que más se acerca a él es Elysium, de Neil Blomkamp, ¿vale? Claro, es una película de Hollywood, pero de un director y de unos colaboradores que son sudafricanos y habían hecho cine independiente, ¿no? Entonces, es otra aproximación. Si hacemos un diagnóstico similar al de las ciencias sociales críticas, con un posicionamiento, en cambio, acrítico, tendríamos un tipo realista acrítico y el estereotipo es Mad Max Fury Road. O sea, está muy bien expresado el tipo de diagnóstico, pero luego hay una desconexión absoluta o sea, que impide reconocer que el capitalismo está en el origen de esa devastación o esa situación distópica. Si en cambio tenemos un diagnóstico contratendencial, que es al margen de lo planteado por las ciencias sociales críticas, pero con un posicionamiento crítico, tendríamos de evasión crítica y el estereotipo sería Avatar. Aquí no vemos, claro, estamos trabajando en otro planeta, en Pandora, que es la luna una luna de un sistema y tal, ¿no? Bueno, pues aquí no vemos lo que pasa en la Tierra, no podemos conectar o salvo en alguna pequeña frase con el capitalismo, que el capitalismo pudiera estar detrás de algo, pero sí que tenemos la visión crítica desplegada en otro planeta, en otro mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un capitalismo extractivo, como el que habla Hayden y otros autores, muy claramente, ¿no? En el caso de Avatar, se ha hablado del Avatar como el bailando con lobos extraterrestres, ¿no? Pues llega el hombre blanco e intenta hacerse un poco con todo, ¿no? Y finalmente tenemos, cuando hay un diagnóstico contratendencial, al margen de las ciencias sociales críticas, y encima un posicionamiento acrítico, tendríamos el tipo de evasión acrítica, que es, bueno, pues hay una distopía, pero no reconocemos ningún elemento conectado al presente, ni hay ninguna crítica ni nada. Y en ese caso, pues, porque digamos que la acción o el argumento se enfoca hacia otras cuestiones. Y ese caso de Interestelar, con con el tema de, primero en lo tecnológico, la física cuántica y luego pues toda una serie de cuestiones de relaciones personales, padre, hija, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco el punto final, que luego hemos hecho un análisis de discurso con todo esto, el punto final de esta investigación. Gracias por vuestra atención y yo por mi parte ya he terminado. No sé si...